Hola, muy buen día. Hoy quiero comentar muy brevemente acerca del uso que podemos darle a la carta natal cuando la combinamos con herramientas de la decodificación biológica para comprender y desatar nudos conflictuales y asimilar los aprendizajes detrás de los procesos adaptativos que llamamos enfermedad. Resulta que la enfermedad, a pesar de lo desagradable que puedan ser sus síntomas, siempre vemos que contiene un mensaje que hace referencia a aprendizajes que me interpelan, que yo necesito reenfocar, también para que justamente deje de verlos desplegados en forma de síntomas que mi inconsciente biológico, a través de mi organismo, tuvo que gestionar o hacerse cargo de ellos. Bueno, ¿cómo es esto? Veámoslo a continuación. Para comprender mejor este video, sugiero antes mirar los videos Introducción a la decodificación biológica y por qué nos enfermamos, ya que ahí hay elementos de base que ayudan a comprender mejor el contexto que aquí vamos a introducir. Bien, entonces lo primero que hay que comprender es que detrás de la enfermedad siempre hay un ingreso de información, de datos, de cualquier tipo, que el inconsciente biológico y en particular nuestro cerebro automático tiene que gestionar. Siempre nuestro cerebro automático está gestionando todo el tiempo los datos que le ingresamos por cualquier vía. ¿Por qué? Porque está programado para eso, para garantizar nuestra supervivencia siempre, momento a momento. Entonces todo nuestro inconsciente biológico y el cerebro automático están atentos a lo que se le ingresa, a todos los datos que van entrando. Y cuando un ingreso de datos específico es leído como amenazante para la supervivencia o sobrepasa nuestros umbrales de tolerancia y de gasto energético óptimo, digámoslo así, le llamamos a ese ingreso de datos un sobreestrés o un biopsicoshock. Este es el conflicto del que hablamos, que hay de base detrás de la enfermedad. Entonces, a la base de lo que nosotros llamamos enfermedad, que en realidad es una respuesta adaptativa de sobrevivencia, siempre vamos a encontrar este conflicto, un sobreestrés específico que se nos pasó, no pudimos, no supimos, no quisimos gestionar de alguna u otra forma. Cabe mencionar acá que este partido se juega en el inconsciente. Este conflicto es inconsciente. Se nos pasa de alguna manera. Se juegan muchas cosas que están pasando y no nos enteramos a menudo. Y siempre encaja bien con los rieles o patrones que se van repitiendo en nuestro transgeneracional, en el inconsciente familiar, que es como un gran campo de información que se despliega en el cual nosotros con el cual nos vinculamos y podemos ir editando y transformando. Cada inconsciente familiar tiene sus rieles. Por ejemplo, si en una familia se ven muchos problemas oculares, hay un riel, está instalado en esa familia el riel visual, los conflictos con lo que yo veo que no me gusta, lo que veo me estresa o me sobreestresa o lo que no quiero ver. Hay mucho conflicto con ese riel. Por otro lado, si hay mucha obesidad en una familia, hay que ir a buscar los conflictos de abandono. La obesidad es la respuesta biológica ante los conflictos de abandono. Yo me tengo que hacer grande, me tengo que hacer notar, imponerme, tengo que guardar reservas también. En el abandono yo tengo que defenderme de los depredadores en la naturaleza. Pensemos en ese contexto. Tengo que hacerme notar, tengo que guardar. Entonces la obesidad es esta respuesta biológica. Entonces cuando está este real tengo que ir a buscar ese tipo de conflicto, por nombrar algún ejemplo rápidamente comprensible. Entonces, como mencionaba, si queremos comprender lo que se juega en la enfermedad, su funcionamiento, el para qué queremos desactivarla, desprogramarla, como le queramos llamar, tenemos que ir al inconsciente. Allí es donde se mueve este tipo de cosas. Allí es donde como decía, donde se juega este partido, en el inconsciente. Es fácil mostrar esto simplemente notando que prácticamente nadie se enferma porque quiere, ¿no? Ni como quiere, ni cuándo, ni dónde quiere. Uno no dice, mira, ¿sabes qué? La próxima semana, a partir del martes y durante 3 días, voy a estar con bronquitis y yo la voy a desactivar cuando quiero, ¿no? No decimos estas cosas. Sentimos como que nuestra psique siente como que le pasan estas cosas y no sabe por qué. La enfermedad, lejos de ser una falla, o un ataque, un supuesto ataque de microorganismos o una anarquía biológica, lejos de ser cualquiera de esas cosas, tiene una lógica biológica, tiene un sentido, tiene un para qué. No está desprovista de estas cosas, todo lo contrario.
Cuando uno explora esta lógica biológica se encuentra que es la respuesta adaptativa perfecta para el conflicto que este biopsicochoc que mencionaba que estábamos viviendo, que tuvo que ser gestionado en clave biológica. Entonces, cuando comprendemos esta lógica biológica, eso nos va a ayudar también a gestionarla, porque es cuando el conflicto pasa a la luz, sale digamos, del ámbito inconsciente y podemos reencuadrarlo, ya sea soltándolo, resolviéndolo, haciendo lo que haya que hacer para liberar toda esa información que está ahí sin salida y que necesita gestión. Es cuando el síntoma deja de tener sentido, porque tiene una lógica, no está ahí por estar, y entonces la enfermedad desaparece. Esto es así porque lo que llamamos enfermedad, como decía, y insisto mucho en esto, es una respuesta adaptativa desencadenada por nuestro propio organismo para hacer frente a una contingencia extraordinaria, inusual, inhabitual, que es este biopsicochoc. No es lo ordinario, es algo diferente, no habitual. Entonces, así como el organismo y el inconsciente biológico nos adapta, él es quien nos retorna a la normalidad cuando solucionamos el conflicto, y dicha adaptación simplemente ya no es necesaria. Centrémonos entonces en un punto que suele ser uno de los que cuesta tomar en cuenta y que mencioné al empezar, y que es que cuando tenemos enfermedades que generan mucha inquietud o que duran, que permanecen y la persona no se cura, a menudo están muy vinculadas con procesos de aprendizaje intensos o relevantes que están trancados en la psique de la persona. Pensemos, por ejemplo, para aterrizar esto, en un cáncer de mama. Mediante decodificación se puede hallar el origen conflictual de la enfermedad, que en este caso, en el cáncer de mama, pensemos por ejemplo en un adenocarcinoma. Hay un conflicto de nido. La mama está vinculada con la noción de nido, real, simbólica, virtual o imaginaria, con el maternar. Para eso sirve la mama, ¿verdad? La mama tiene una función biológica. Tiene la función de proveer alimento, protección en el ámbito, en la dinámica materna, para maternar. Entonces, cuando hay un conflicto de nido, la mujer, a menudo la vivencia que tiene es que no puede maternar, ya sea un hijo, un sobrino, una empresa, o lo que su psique considere como justamente algo a maternar, o como un hijo. Por ejemplo, hay personas que pueden considerar a los hijos de los demás como hijos propios, a familiares, a algo que hicieron, una empresa, un libro, por ejemplo. Entonces, hay que ver el ámbito psíquico también, es amplio. El sentido biológico de un tumor en la mama es como si yo quisiera fabricar más, como si tuviera que repotenciarla, que adaptar la mama para que pueda maternar mejor, digamos, y así solucionar el conflicto. Porque el inconsciente, a través de nuestro organismo, el inconsciente biológico responde justamente de esa manera, biológicamente. Esa es la clave que tenemos que leer, esa es la lógica biológica que hay detrás del conflicto. A veces también se trata de casos donde la persona, la mujer, se siente desprotegida, en peligro en el nido, porque el macho, usualmente la pareja, no la protege. La vivencia de la persona es el macho no protege el nido. No se siente protegida para ejercer la función materna. Entonces se vive al macho usualmente como inmaduro, como ausente, como incapaz de ejercer su función protectora. Pensemos siempre en clave biológica. La clave biológica no tiene moral, no se basa en el juicio ni en lo bueno ni en lo malo, sino que en lo que es funcional biológicamente. La naturaleza, cuando el macho no provee de suficiente protección, la hembra se siente amenazada en la función biológica de maternar. Siempre tenemos que pensar en esa clave. A veces este conflicto también está vinculado con la pareja, con la función de la pareja en este proceso, en el caso de un cáncer de mama. Y además, usualmente vamos a encontrar conflictos similares o muy parecidos en el inconsciente familiar, en el linaje femenino de esa persona. Por ejemplo, mujeres que experimentaron problemas de desprotección en la pareja o dificultades y dramas en el proceso de maternidad, ya sea de hijos biológicos, simbólicos, como decía antes, por ejemplo, un sobrino, amigos, familiares, mascotas, empresas, etc., o con parejas que no eran percibidas como las adecuadas para acompañar ese rol. Entonces, bien, cuando vamos a revisar la carta natal, podemos comprender mejor qué posible aprendizaje está en juego en el desenvolvimiento de estos conflictos detrás de la enfermedad. Como decía, detrás de ella
siempre hay un aprendizaje y este aprendizaje entronca directamente con nuestro proyecto de vida. El proyecto de vida, recuerden, lo vemos desplegado en forma de potenciales y sus manifestaciones en la carta natal. Y eso nos ayuda a comprender, a sentir y a llevar mejor el propósito de dedicarse a un trabajo de desprogramación de estos patrones inconscientes asociados a esa enfermedad. Cuando digo comprender, sentir, se refiere a una comprensión profunda, no meramente intelectual, racional, sino que a comprender con las entrañas, por decirlo así. Una cosa que asusta a la mente es creer que lo que yo vivo no tiene sentido, que es como una especie de azar, una anarquía incomprensible, y justamente la carta nos ayuda entonces a encuadrar y a comprender el sentido profundo de esta vivencia que hay detrás de la posible enfermedad, lo que a su vez nos ayuda a generar las claves para la sanación, para que nosotros disparemos la sanación, que eso lo hace nuestro propio inconsciente biológico, así como nos adaptó a través de la enfermedad, de lo que ya nosotros llamamos enfermedad, que es una respuesta adaptativa. Simplemente cuando no es necesario, eso deja de estar. Por lo tanto, la clave de la enfermedad y la clave de la cura la tenemos nosotros, siempre. Cuando hay entonces un propósito, es cuando es posible la sanación. Para mí tiene un sentido, tiene un para qué el sanarme, abordar esos temas. Así como la enfermedad responde a un para qué, la cura también. Yo tengo que sentir ese para qué. Por ejemplo, en el caso de un cáncer de mama, como el que mencionaba, por supuesto que veremos toda la carta para ver qué nos dice el proyecto en el ámbito de la maternidad, por supuesto, de los hijos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la energía femenina en la carta? Con el ámbito pareja. Todas esas son cosas que vamos a mirar. Si tenemos la carta de los ancestros, por ejemplo, de la madre, la abuela, sobre todo el linaje femenino, también puede ayudarnos mucho. En la carta de la persona entonces que tiene este cáncer de mama, por ejemplo, yo puedo ir a ver qué pasa con la luna, por supuesto, con Venus, que son los principales indicadores del aspecto femenino, de la parte maternal, etc. Tengo que ir a ver también casa 5, la casa 12, el inconsciente familiar, la casa 8, los posibles traumas que puedan haber ahí rondando, muy relacionados con lo que hay en casa 8. Voy a ver, por supuesto, a Saturno, que es donde está el principal o uno de los principales retos de alma que se trabajan en la materia y que exigen maduración. A ver qué está pasando con este Saturno. Voy a ver a Plutón, que muchas veces también habla de vivencias traumáticas que pueden estar enterradas en el inconsciente. Luego, por supuesto, que vamos a ver todas las vinculaciones y relaciones de estos elementos en un trabajo de síntesis. El sentido de un proyecto de vida viene dado por toda la carta. Por supuesto que para mirar esto yo miro toda la carta en su conjunto, como una síntesis. Por ejemplo, recuerdo haber atendido un caso de una persona que tenía mucho carácter, mucha fuerza, una carta con fuerte presencia de Aries, de Marte, de Leo, mucho fuego, como decía, pero tenía otra parte más bien oculta. En este momento, si mal no recuerdo, creo que había, sí, un Marte en la casa 8. Marte en casa 8 suele tener ciertas dificultades para mostrarse, para expresarse. A veces se tiende a ocultar, a reprimir, a no mostrar. Entonces, a veces a la persona le puede costar marcar límites, defenderse, poner, como digo, límites sanos. Entonces, había en esta persona un tema de parálisis muscular que tenía que ver justamente con una agresividad que no se mostraba, una rabia, unas ganas de golpear a alguien, de mucha ira contenida que la persona no se atrevía a expresar. Había un Marte en casa 8, recordemos, entre otras cosas. Y para eso, entonces, la enfermedad era la respuesta biológica adaptativa perfecta. Parálisis muscular. O sea, si yo tengo un conflicto porque quiero agredir, quiero sacar esa rabia, tengo ganas de golpear a alguien, de moverme en otra dirección y no puedo, y eso me genera mucho choque, mucho sobreestrés, la respuesta biológica es perfecta. Parálisis. Listo. Así no puedo golpear, no puedo mover y se soluciona el conflicto en clave biológica. Entonces, una vez que este conflicto biológico y su sentido resuenan en lo profundo de la persona, ya pueden encontrarse las herramientas que hagan falta para tomar conscientemente y gestionarlo de otra manera, y así curarse, liberar, digamos, a nuestro inconsciente biológico, tener que gestionarlo en esa clave. Y para eso nos ayuda mucho la combinación de estas herramientas. Esto es un breve comentario que hago acordándome de un ejemplo aquí al pasar. Entonces, todo esto lo revisamos, por supuesto, en las consultas. Lo enseño en el curso anual de astrología, especialmente en su segundo año, que es cuando empezamos a practicar con todas estas herramientas, tanto de astrología
como de principios de decodificación biológica y transgeneracional, que se mezclan, se complementan muy muy bien cuando se trata sobre todo de ver casos específicos de este tipo, cuando hay problemas específicos, patrones que se repiten, bloqueantes, enfermedades, etc. Así que les cuento aquí brevemente. Y esto puede hacerse con una carta natal, como decía, donde también es una herramienta que nos ayuda a dar mucho contexto. ¿Por qué? Porque en la carta se muestra nuestro proyecto de vida, entonces nos ayuda a entender ese para qué. Una clave para descifrar la enfermedad también no es tanto tal vez pensar en el por qué, sino más bien en el para qué. ¿Para qué tengo esta enfermedad? ¿Qué mensaje hay detrás de ella? ¿Qué me está solucionando que yo no estoy solucionando de otra manera? Y que si voy a buscar en lo profundo de mí, puedo encontrar que está esa información ahí y de alguna manera no la estoy viendo. Pensar en el para qué. Entonces la carta, en su contexto amplio, nos ayuda a ver el sentido profundo de este aprendizaje y que es una herramienta muy adecuada, como decía, para desprogramar, para transformar este tipo de patrones. Bueno, otro tanto sucede, por ejemplo, con las profesiones. Nosotros usualmente reparamos dramas o conflictos de nuestros ancestros a través de nuestra profesión, a través de lo que hacemos. No es casual que nos dediquemos a lo que nos dedicamos. Bueno, pero eso ya será tema para otra ocasión, amerita un video completo tal vez. Así que eso es lo que quería comentar. Espero que les sea de interés y nos vemos. Un gran abrazo. Chau, chau.